trata de transformación. Se trata de recomenzar. De tener la seguridad que no fui tan lejos para que Dios no pudiera alcanzarme. Yo tenía 8 años de edad en 1992. Me vine a Sao Paulo a vivir con mis tíos. Las cosas no eran muy fáciles para mi madre. Criar a 3 hijos, sin padre. Entonces ella permitió que viniera a vivir a Sao Paulo. Al llegar aquí fui a vivir a un barrio periférico de la ciudad de Sao Paulo, en las afueras. Y en la adolescencia yo comencé a adquirir algunos vicios. Entonces conocí las bebidas alcohólicas, también el cigarro. Y cada vez me estaba hundiendo más en los vicios. A los 16 años de edad, salí de la casa de mis tíos y me fui a vivir solo. Aún con todas las dificultades, yo quería traer a mi madre al estado de Sao Paulo, a mi madre y mis hermanos que vivían al interior de Maranhão. Entonces logré traerlos hacia acá. Pero mi madre, al llegar aquí, se dio cuenta de que yo tenía algunas costumbres diferentes a las de sus otros hijos, mis otros 2 hermanos, criados por ella, y aquello la dejaba muy triste. Cuando mi madre se vino a Sao Paulo, ella estaba convertida a la fe adventista. Entonces ella comenzó a orar por mí, para que también yo me convirtiera y para que dejara de fumar, de beber y de ir a fiestas. Y al parecer eso no servía de nada, hasta el día en que ella me inscribió en un curso para dejar de fumar en su iglesia local. Yo dije, ok, voy a ir. Entonces fui a ese curso y bueno, me gustó mucho, realmente logré parar de fumar. Después de aquello, yo comencé a interesarme por el mensaje adventista. Entonces encontré a un hermano de la iglesia que comenzó a estudiar la Biblia conmigo. Y cada vez que estudiábamos, las cosas comenzaban a ponerse claras en mi mente y empezaba a sentir que yo debería tomar mayores decisiones en mi vida. Entonces yo realmente no solo dejé de fumar, como también dejé de beber. Comencé a ir a la iglesia, a asistir a ella. Hasta que un día, cuando yo estaba asistiendo a una semana especial de oración, que es la Semana Santa, y me hicieron una invitación para que yo me bautizara. Yo inmediatamente acepté y fui bautizado, convirtiéndome en un adventista del 7º día. Yo no sabía qué pasos seguiría, pero Dios fue dirigiendo mi vida de tal forma que al año siguiente, en 2005, yo dejé mi empleo y fui a colportar. Y en el colportaje me fue bastante bien. En el año 2008 yo me casé. En 2009 ingresé al seminario adventista de teología. Y en 2012 terminé la carrera de teología. Hoy soy un pastor de la iglesia adventista del 7º día. Pero todo lo que quería era solo dejar de fumar asistiendo a la iglesia en aquella ocasión. Cada uno de nosotros debe tomar una decisión. Y mientras nosotros antes tomemos esa decisión, mejor será para nuestra vida, para nuestro presente y mucho más para nuestro futuro. Y también para que estemos seguros de la vida eterna. Yo tomé mi decisión siendo joven, tenía 18 años de edad. Y yo nunca, jamás me arrepentí. Y hoy te digo, si tienes que tomar una decisión, que sea ahora. Qué hermoso testimonio el que acabamos de ver. Es impresionante cómo todavía la gracia y la misericordia de Dios sigue transformando vidas en este tiempo tan especial. Restaurados
en Cristo. Era el domingo, un domingo de Ramos, famoso en la historia del Evangelio. Era un momento donde los aplausos eran entregados al rey y la multitud que le vanagloriaba, le alababa, pero al lado de esos aplausos también estaban las lágrimas del rey. Hablando del rey, quisiera compartir con ustedes una leyenda sobre un antiguo pueblo en España, donde los habitantes descubrieron que el rey iba a visitarles. Se pueden imaginar ustedes la felicidad que había en el pueblo. Todos los habitantes comentaban de un lugar a otro: el rey ha decidido llegar a visitarnos. Así que inmediatamente se declaró un tiempo de fiesta. Haremos una gran fiesta. Y hubo una idea. La idea era que todos allí llevarán un vaso grande de su mejor vino a la plaza de la ciudad. Vamos a derramarlo en un tanque grande y se lo ofreceremos al rey para que lo disfrute. Cuando el rey lo beba, será el mejor vino que él haya probado. Impresionante esta idea, pero era una mezcla de diferentes vinos, dice la leyenda, en aquel lugar que se iban a hacer. Un día antes de la llegada del rey, cientos de personas formaron una fila para hacerle una ofrenda al invitado de honor. Registra la leyenda que el rey llegó y fue escoltado hasta la plaza. Le dieron una copa de plata para que la llenara con el vino que representaba lo mejor que tenían los habitantes de aquella aldea. Todos habían traído el mejor vino para ser mezclado en aquel gran barril para ofrecérsele al rey. Pero el mejor vino era nada más que agua. ¿Pero cómo así? La leyenda dice que esto fue lo que ocurrió. Cada uno de los habitantes de esa aldea dijo: voy a guardar mi mejor vino y lo que voy a llevar va a ser agua. Con tanto vino en el barril, el rey nunca notará la diferencia. El problema claramente fue que todos pensaron lo mismo. Yo quisiera hoy invitarte a leer del Evangelio según Lucas, un momento también cuando un rey llegó a una aldea. Claro, algunos no le estaban esperando, aunque las características de los que les recibieron la misma palabra del Señor los registra en el capítulo número 19. Y voy a leer de Lucas capítulo 19, los versículos 28 en adelante. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betania, al monte que se llaman los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traerlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron, dice el verso 32, los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tenían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces, porque todas las maravillas que Jesús había hecho y que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo: os digo que si estos callaran,
las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Verso 43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuántos momentos impresionantes podemos extraer de este momento increíble en el Evangelio cuando Jesús envió a buscar aquel pollino? Una de las cosas que a mí me llama la atención dentro de las grandes capacidades del maestro es su capacidad de delegar. Claro, Jesús, Dios encarnado en Cristo, todo lo sabe, es el Todopoderoso. Pero en aquel momento le dijo: van a encontrar al frente de esta aldea un pollino. ¿Cómo Jesús sabía eso? Porque Jesús lo sabe todo. Desatadlo. ¿Cómo sabía que estaba amarrado? Y si alguien les pregunta, contéstenle. ¿Cómo sabía que un dueño iba a salir a preguntar a dónde se llevan el pollino? Así que Jesús, en su capacidad de delegación, cuando delegó específicamente todo lo que el discípulo tenía que hacer para poder cumplir aquella misión. Todavía Jesús en nuestros días nos delega con detalles específicos para que tú y yo cumplamos la misión. Una vez sentaron a Jesús en el pollino, dice la historia que aquel domingo entraron. La gente empezó a alabarlo, se gozaban en verlo, tiraban mantas en su camino, levantaban ramas de palma o palmeras para saludarle y honrarle. ¿Quiénes eran esas personas? El domingo de Ramos es el día en que el Rey de Reyes recibió un gran homenaje, porque las personas le dieron lo mejor de sí en alabanza y adoración. Interesante. Las personas le entregaron lo mejor de sí. No ocurrió como la historia de la leyenda, que dijeron: el rey no se va a dar cuenta que nosotros vamos a llevar agua. Y uno lo pensó así, otro lo volvió a pensar, y cada uno de los que trajo para la venida o visita de aquel rey aquel vaso o copa de agua y lo derramó dentro de aquel barril, no sabía que todos los demás habían pensado de la misma forma. No traer el mejor vino, no darle lo mejor de sí al rey, sino darle un simple vaso de agua como si fuese vino. La leyenda ya pasó. Esta historia está en su desarrollo. ¿Quiénes eran? Pero en medio de aquellos gritos de alegría que alababan a ese Jesús que entraba triunfante a Jerusalén, con adoración y alabanza, Jesús, dice la historia, miró a Jerusalén y lloró. La declaración de Jesús, en lo más profundo de su corazón, lo leo y parece que lo escucho con profundidad y de intensa tristeza decir: si ustedes supieran que aquí no quedará piedra sobre piedra, que vendrá un juicio, si ustedes supieran lo importante que es esta visita en este momento. El desfile de Jesús era un desfile diferente al de los conquistadores famosos de la tierra. ¿Quiénes eran los que estaban allí? Yo no sé si usted se ha preguntado en algún momento: ¿y quiénes eran esos que alababan a Jesús cuando entraba aquel día triunfal a Jerusalén? En primer lugar, eran los ciegos, a quienes les había restaurado la vista. Ellos eran los que abrían la marcha, los que marcaban ahora la ruta, los que antes no podían ver.
aquellos que estaban a la orilla, dice el evangelista Marco, a la orilla del camino, mendigando, solicitando de que las personas que pasasen le dieran de lo que les sobraba. Eran ahora los ciegos, los que abrían la marcha, el desfile. ¿Quiénes más estaban allí? Estaban los mudos, los antiguos mudos, los mudos cuya lengua él había desatado, voceaban las más sonoras alabanzas, glorificaban a Dios ahora con su voz restaurada, porque todavía tú y yo podemos ser restaurados en Cristo. Si esa evidencia no hubiese estado en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, yo no pudiera hoy dar una buena noticia para tu vida y la vida de tus seres amados. Sí, los que no hablaban, ahora gritaban y alababan al Señor. Los cojos a quienes había sanado saltaban de gozo, de alegría, de regocijo por la transformación que el Señor había hecho en sus vidas. Y en señal de alabanza, de gratitud, levantaban uno en un brinco, el que era cojo, otro en un grito, el que era mudo, y el que no veía ahora dirigía el desfile. Las viudas estaban allí y los huérfanos exalzaban el nombre de Jesús por sus misericordias y sus obras para con ellos. Jesús había ganado el corazón de los habitantes de aquella ciudad, de aquella aldea. ¿Quiénes más estaban allí? Estaban los leprosos a quienes Jesús había limpiado, extendían a su paso sus inmaculados vestidos y saludaban al Rey de Gloria y le daban honras, alabanzas y grandes y hermosos gritos de lo más profundo del corazón. Mucha alegría. Allí dice que se gozaban, estaban felices porque el Señor estaba entrando sobre un pollino. Pero de todos, uno de los más que a mí me impresiona, que estaba presente, lo marca el deseado de todas las gentes. Era Lázaro, cuyo cuerpo se había corrompido en el pero que ahora se gozaba en la fuerza de una gloriosa virilidad guiaba a la bestia en el cual cabalgaba el Salvador. Era impresionante ese escenario. Aquel que usted sabía que no hablaba y lo escuchaba gritando, alabado sea el Señor, vive el Rey de Reyes, nuestro Señor. Usted decía, ¿y cómo? ¿Cómo fue transformado? Fue por ese que iba sobre el pollino. Aquel que de repente salía saltando. Usted decía, pero ese muchacho lo vi yo arrastrarse desde niño. ¿Cómo es que ahora brinca? Ahora brinca porque fue restaurado por el que iba en el pollino. La viuda que lloraba, que se había quedado sin el trabajo cotidiano de su esposo, el poder seguir viviendo tranquilamente ahora en paz, junto a sus hijos los huérfanos, estaba alabando allí, pero que de la mano de la soga estaba el pollino con el cual Jesús iba caminando y trascendiendo toda aquella marcha. El que lo llevaba era el que se había muerto. Lázaro, el que estuvo 4 días en una tumba que ya hedía, era una evidencia más de que aquel Jesús podía restaurar a cualquiera de los que le llevaran su peor situación delante de sus pies. Yo no sé si hay alguien aquí enfermo escuchándome en esta ocasión. No sé si hay alguien que no le ha dado ya una oportunidad más a la vida de su hijo rebelde, a su matrimonio, a su enfermedad. Hoy tengo una buena noticia para usted.
si ese Jesús que entraba por Jerusalén había transformado, restaurado la vida de todos aquellos personajes que alababan su nombre, también lo puede hacer por usted en esta hora. Si ellos confiaron, lea la historia de la Biblia. Si confiaron con gozo, le dieron la bienvenida, usted y yo también lo podemos alcanzar. Hay una lección personal que necesitamos entender en este momento. Y es que aunque usted se sienta insignificante, el Maestro puede usarlo. ¿Por qué? Porque la realidad es que todas aquellas personas habían sido unos desterrados. Esos pobres leprosos habían sido desterrados de su familia. No podían vivir con ellos. Pero por la gracia y la misericordia de Dios en sanarlos, pudieron regresar con los suyos. Y ahora allí estaban alabando al Señor. Parecían ser insignificantes, pero el Maestro ahora los estaba usando como un ejemplo de testificación. No permita que nadie lo desaliente de alabar al Señor. Dígame usted, si aquel que era cojo, que nunca había caminado, el paralítico, que nunca había tenido la oportunidad de disfrutar, de correr con sus amigos, ahora que había sido restaurado por Jesús, lo veía entrar de forma triunfal a Jerusalén, ¿quién le iba a decir al paralítico, estate tranquilo, cálmate? ¿Cómo se iba a calmar si el gozo emanaba de su corazón? Porque Jesús había cambiado sus días. El mudo, ¿quién le iba a decir al mudo, cállate por favor, para de alabar al Señor? Como un mudo que había recibido del Señor la sanidad, se iba ahora a callar. Él vivía agradecido, ella vivía agradecida por lo que Dios había hecho. No permitas que nadie te quite el ánimo, el desaliento, venga a tu vida para alabar al Señor. Mantente alabando. Ahora una pregunta que tengo es ¿por qué Jesús lloró aquel día? Un día de gran júbilo, ahora Jesús lloraba observando a Jerusalén. En primer lugar, Jesús lloró por la creencia superficial de algunos. Porque todavía, si usted sigue leyendo ahí, a algunos le molestó lo que Jesús estaba haciendo, le molestó lo que gritaba el que era mudo, le molestó aquel que estaba brincando de gozo. Aquellos eran superficiales. En segundo lugar, Jesús lloró por la ceguera espiritual. No se daban cuenta que Jesús los había transformado y si lo hizo por ellos, también los podía hacer por aquellos que no habían tenido la experiencia. Usted nunca conocerá la paz hasta que se entregue a Jesús. Ninguno de nosotros podrá disfrutar de la paz hasta que nos entreguemos a Jesús. Rechazar a Jesús lleva a un juicio terrible. Recuerden cómo Jesús lloraba y decía, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he tratado de agruparte como lo hace la gallina con sus polluelos. Jerusalén, viene un día donde no quedará piedra sobre piedra. Rechazar a Jesús no nos trae paz, al contrario, aceptarlo trae esa bendición. La destrucción de Jerusalén fue la consecuencia que experimentó Israel por rechazar a Jesús como el Mesías. Es importante que pensemos por un momento. Si usted pasa toda la vida y nunca reconoce que Jesús es Dios y que Él es su única esperanza de salvación, experimentará el mismo tipo de juicio terrible. ¿Saben que cuando Jesús regrese a esta tierra, los que creyeron en Él, los cojos, los mudos, los que pensaron que nunca iban a poder levantarse en la vida, los que le dieron la oportunidad a Jesús, esos se levantarán con alabanza al Rey de Reyes? Pero otros no. Los que les rechazaron, y ojalá usted no esté en esa lista, los que les rechazaron no tendrán
ese mismo día esa misma experiencia. El pueblo de Israel no reconoció el tiempo de la venida de Dios. Y lamentablemente Jesús, que estaba allí, no fue reconocido. Jesús es Dios. Él es el Rey. ¿Será que reconocemos de todo corazón? ¿Será que lo reconocemos en verdad? ¿Será que estamos listos para reconocer su segunda venida? La realidad es que ahora no vendrá en un pollín. Ahora no vendrá para que nosotros levantemos las palmas y tiremos en el suelo una capa o una alfombra para que Él pase montado en un pollino. Ahora aparecerá en las nubes de los cielos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquel que creyó en Él será salvo. Y aquel que lo rechazó, lamentablemente, llegará la realidad de lo que Él decidió. No vivir con Jesús para siempre. Hoy es el día. Hoy es el día para abrir la puerta de nuestro corazón y permitir que reine el Rey de paz, quien merece toda alabanza. Hoy es el día de decirle: Señor, así como aquellos en aquella marcha, yo quiero ser restaurado en Cristo. Hoy es el día de creer que todavía ese Jesús está vivo y puede hacer un milagro en tu vida si se lo permites. Querido Padre, que así sea en la vida de cada uno de los que nos ven y nos escuchen. Que puedan decidir por Jesús para que puedan alabarle por el resto de la eternidad. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Del amor, Él fue juzgado, condenado a morir, y en su faz las marcas del sufrir, clavos en tierra, sangre derramar. El Rey del infinito en la cruz se inmenso sacrificio de vida al pecador se entregó. En mi lugar me amó, sin yo merecer restauró lo que un día quebré. Resucitó y hoy Él vive. Yo no soy digno de ungir sus pies, mas hoy decido su voluntad hacer. Donde pueda